La carne y el espíritu son dos principales áreas en las cuales el dominio propio, hablando en esta ocasión de un cristiano, es probado. Ciertas emociones de suma importancia como el temor, el odio, la ira y ciertos apetitos dominantes como el hambre, la sed y los deseos sexuales, y aún los pensamientos e intenciones del corazón deben todos ser correctamente disciplinados. Muchos hombres admiten tener algún grado malo en la disposición de las cosas. Esta es una área donde la disciplina mental y a la misma vez emocional es muy necesitada. Si usted recuerda, en la parábola del hijo pródigo, el hijo más joven pecó porque falló en controlar los deseos de la carne. El hijo mayor pecó porque falló en controlar sus emociones. ¿Se da cuenta? Si usted lee en Lucas capítulo 15, el hijo menor no pudo controlar los deseos de la carne, sin embargo el hijo mayor no pudo controlar sus emociones. Mientras que uno fue culpable del pecado de la carne, el otro fue culpable del pecado en la disposición. El hijo mayor, entonces, estimados oyentes, se convirtió sencillamente en alguien que el carácter le traicionó en un momento. Pero el hijo menor falló en controlar sus apetitos y a la misma vez sus pasiones carnales. Le convirtieron en un ambicioso, le convirtieron en un glotón, llegó a caer en el ámbito de un borracho, llegó a caer como un fornicario, falló en controlar sus emociones al convertirse en un cobarde, amargado, aborrecible y a la misma vez sujeto a ataques violentos de temperamento. El que falla en controlar su espíritu se convierte en dominador, desagradable, egoísta y a la misma vez vindicativo. Tal imagen, seguramente, estimados oyentes, no es la del carácter de un cristiano, pues el Proverbio 16, verso 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Muchos líderes militares que capturaron grandes ciudades y naciones, lastimosamente no pudieron controlar sus pensamientos propios y sus mismos deseos. Alejandro el Grande fue un poderoso conquistador de hombres, pero ¿sabe algo? No pudo controlar su deseo por el vino, ni gobernar sobre su espíritu. La conquista del espíritu es más grande que la conquista de una ciudad, porque es más difícil. El enemigo es más poderoso, la victoria es más noble y la recompensa es mucho más valiosa. Lea usted Efesios capítulo 4, verso 31 y verso 32 y se dará cuenta lo importante que es de tener control de nosotros mismos. Muchas cosas, estimados oyentes, que son correctas en sí mismas, se convierten en cosas pecaminosas cuando uno se satura de ellas. Satisfacer el deseo por la comida es correcto y es necesario en sí mismo, pero abusar de la comida llega a ser malo e incluso a dañar la salud de las personas. Practicar ciertos deportes y varias formas de recreación pueden estar en lo correcto en sí mismas, pero abrumarse de ellos al grado que no le deja a uno ningún tiempo para el estudio de la Biblia, la oración, la meditación y el servicio al Señor, eso llega a ser un problema. Parece que es bueno tener el control, ¿no le parece a usted? Creo que es necesario. Pero si el control se pierde, lo que acontece es el descontrol, y donde hay descontrol, surgen un gran número de problemas. Así que si usted es cristiano y está escuchando este devocional, un cristiano debe ser un amo de su tiempo, como también de su cuerpo y también de su espíritu. Es en este campo que muchos en el pueblo de Dios sucumben y a la misma vez caen. Ellos debieran luchar para dominarse a sí mismos y dominar las circunstancias de sus vidas de manera que ellos puedan adoptar el correcto balance entre su trabajo y la diversión.
entre satisfacer deseos legítimos del cuerpo y satisfacer las añoranzas del espíritu. Es trágico cuando el cuerpo del hombre se convierte en su amo y su espíritu se convierte en siervo. Los deseos sexuales son deseos legítimos de un cuerpo normal, de un cuerpo sano. Y las relaciones sexuales, escuche bien esto, son puras y santas cuando son cumplidas en la forma divinamente establecida. Dios ha ordenado, Dios ha instituido el matrimonio como el lugar donde las relaciones normales puedan ser disfrutadas. Pero aún así, el dominio propio es algo que debe de ser ejercido. Cuando los deseos sexuales son satisfechos fuera del lazo matrimonial, los participantes son culpables de fornicación o, como también, podrían ser culpables de adulterio. Jesús no únicamente condenó el adulterio, estimados oyentes, sino que también el acto del mal pensamiento detrás del acto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, verso 28. Los deseos sexuales no son fácilmente controlados y por esta razón los cristianos, los siervos de Dios, son muchas veces necios al participar en cosas que estimulan los deseos de la carne. El cristiano debe de tener mucho cuidado en las cosas que está practicando o de las cosas donde está circulando continuamente. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 22. Podríamos hablar también de el baile, las películas llenas de lascivias, las historias que involucran sexo de toda clase dentro de ellas mismas, las caricias que son promiscuas y están invitando hacia el descontrol sensual y sexual, el vestuario indecente dentro de muchas otras cosas. Estas cosas podrían ser avenidas a través de las cuales las pasiones más bajas de la carne son despertadas e inflamadas. Los que están satisfaciendo tales cosas son culpables del pecado de la lascivia. Gálatas capítulo 5. Del verso 19 hacia el verso 21 nos habla de estas cosas y tenemos que tener mucho cuidado, estimados oyentes, si nosotros como cristianos practicamos el dominio propio, créame, tendremos vidas mucho más placenteras en la voluntad de Dios. Y usted, estimado amigo que quizá escucha, si usted no es cristiano, créame que el dominio propio también debería de ser una actitud en su carácter. Ello le ayudará a apartarse de muchos sinsabores de la vida. Espero que pueda tomar a consideración estos devocionales y les pueda a cada uno de ustedes ayudarles, como me ha ayudado a mí el dominio propio. Que Dios les bendiga.